hace ya 21 años, increíblemente, ¿no? Tenía yo 17 y tuve por segunda vez en mi vida, un profesor extraordinario. Los demás habían sido buenos, cumplían con su trabajo, nos enseñaban cosas. Los alumnos a veces aprendíamos más, a veces aprendíamos menos, pero eso dependía sobre todo del interés que cada uno tuviera en la materia, en la escuela, en los principios que tuviera, digámoslo así. Pero a los 17 años tuve un profesor, su nombre era Carlos Rivas Enciso, o sigue siendo Carlos Rivas Enciso, todavía vive. Y este profesor cambió mi vida exponencialmente y radicalmente, porque cuando lo conocí, tras ver el empeño que ponía en sus clases y la estricción con la que nos trataba, que era producto del respeto que nos tenía como seres humanos, ¿no? Un profesor que te trata con mano dura, cuando es justo, y él lo era, es reflejo del amor que te tiene y del camino a través del cual él se realizaba. Cambió mi vida porque por él yo decidí que iba a ser profesor también. Antes de eso no sabía exactamente qué era lo que quería hacer. Suponía que iba a ser licenciado en Derecho y bueno, al final lo fui, pero no abogué porque me quise dedicar más bien a la academia, y eso fue por tenerlo a él de modelo, por darme cuenta de lo mucho que puede hacer un profesor que realmente se dedica a transformar vidas. Dentro de las muchas cosas que me enseñó de literatura, y de las cuales me acuerdo de pocas, pero me acuerdo más de los mensajes y de las enseñanzas que tuvo para la vida de los estudiantes. Una de ellas fue una frase que él usaba, y que muchos años después, bueno, no tantos, porque fueron como que tenía 17 y después, eso fue en el 91, y después el grito de Cedillo en el 94. 3 años después yo utilicé, y hasta la fecha sigo utilicé en un escrito que bueno, me surgió del corazón después de ver precisamente un grito de independencia con Cedillo. Ahorita les voy a narrar toda esta historia, pero quiero presentarles más bien a Carlos Rivas Enciso, solo en su imaginación, por la enorme trascendencia que él tuvo en mi vida. Pues Carlos Rivas Enciso hablaba del fango de los mitos, y nos decía, el fango de los mitos es ese lugar al que uno tiene que acudir, y todas las cosas en las que uno cree, todas las cosas que a uno le han enseñado, todas las cosas a las que uno les da valor, todas las cosas que uno considera buenas o malas en la vida, tiene que arrojarlas a ese fango de los mitos, arrojarlas por completo. Entonces empezar a hacer un análisis de cuáles de esas son efectivamente mitos, porque no nos ayudan a crecer, no nos ayudan a ser felices, y entonces como mitos se hundirán. Pero también va a haber muchas cosas que no lo sean, va a haber muchas cosas que uno comprenda que efectivamente siguen allí flotando porque no pertenecen a ese fango de los mitos, y son las que uno tiene que rescatar y retomar. Y entonces ese es un proceso de construcción de la vida que no debe nunca de detenerse. Cada vez que uno sienta que ya está absolutamente seguro de la estructura de lo que la vida es, tiene uno que volver a ponerse frente al fango de los mitos y volver a arrojar todo y ver cuáles de esas cosas que fuimos aprendiendo nuevamente no van de acuerdo a nuestra propia naturaleza, a nuestras propias necesidades afectivas, emocionales, psicológicas, políticas y de identidad. Era el mejor profesor que teníamos, el mejor. Y a la mitad del año lo corrieron, ¿no? A la mitad del año lo corrieron. Y lo corrieron porque nos enseñaba ese tipo de cosas precisamente. Porque era una persona muy estricta y muy justa. Y había en nuestro salón una chica, se llamaba Anapati. Y esta chica Anapati pues era una chica muy floja, y se podía dar el lujo de ser floja porque era la sobrina del director. Entonces todos los maestros pues la pasaban sin que ella tuviera que trabajar, excepto Carlos Rivas. Carlos Rivas no lo hizo, la reprobó, y entonces ella en una clase lo estuvo provocando hasta que explotó, y le dijo: mira, Anapati, tú repruebas porque eres una huevona. Así se lo dijo con esas palabras, ¿no? Y resulta que esta chica dijo: haz todo lo que necesitaba escuchar, y sacó una grabadora.
porque lo había estado grabando buscando justamente el momento en el que explotara, y después fue con eso y corrieron a Carlos, ¿no? Yo sentí un enojo tremendo y entonces, junto con algunos otros alumnos, estudiantes, compañeros, paramos la escuela, la paramos y exigimos que nos expliquen por qué corrieron a Carlos, ¿no? Tenemos ese de examen y pues los que decidimos pararla no fuimos a hacer el examen. Muchos dijeron, pues a nosotros no nos importa que lo hayan corrido, etcétera. Pues ya saben, nunca faltan los esquiroles, nunca faltan los rompehuelgas, ¿no? Y al final pues nunca lo restituyeron, pero eso no importa, porque del resto de los profesores que yo tuve allí en esa escuela, recordaré solo a otro que también valía la pena, ¿no? Solo a otro, José Inés Lozano, él también valía la pena. El resto han pasado completamente desapercibidos en mi vida y en la vida del resto de nosotros, porque no tenían un compromiso social verdadero, ¿no? Y el compromiso social verdadero se muestra cuando uno va con los estudiantes y les dice: piensen por sí mismos, no crean en el sistema, transfórmense, sean autónomos, adquieran identidad, ¿no? Una identidad, váyansela construyendo. Y una identidad implica invariablemente el aceptar de tu entorno lo que el entorno te está ofreciendo, siempre y cuando vaya de acuerdo a tus principios. Y eso implica entonces dos cosas muy importantes. Uno, conciencia personal, conciencia de la vida, conciencia moral, conciencia ética, y también al mismo tiempo estar abierto al otro, estar abierto al entorno, ¿no? Reconocernos en los demás, darnos cuenta de que quienes consideramos siempre que somos nosotros, pero nosotros malentendido como un yo, en realidad no es un yo, sino que es efectivamente un nosotros en el sentido trascendental de la palabra. O sea, somos el producto de nuestro entorno, y eso es un arma de doble filo, porque ser producto de nuestro entorno, cuando el entorno está viciado, cuando la influencia, cuando los datos, cuando toda esta, cuando hay una enorme parafernalia de falsos principios, de falsos valores que nos están intentando constantemente introyectar, es allí cuando se requiere la conciencia, pues, ¿no? Precisamente. ¿Qué quiere decir? Pues que no podemos tampoco estar ciegos y suponer que el pueblo de México ya ha alcanzado una conciencia tal que resiste a los embates de los medios de comunicación, que resiste a los embates de este sistema priista y ahora pues también ya entreguista del PRD, y pues el PAN ya ni qué quieren que les diga, ¿no? O sea, finalmente están constantemente intentando efectivamente darnos una identidad, pero es la identidad que ellos quieren que nosotros tengamos, es la identidad que les conviene a ellos que nosotros tengamos, con la finalidad de podernos explotar, con la finalidad de poder lucrar a través de nosotros. Nos tenemos que entender como seres individuales, como seres egoístas, que van a hacer algo por la sociedad, en tanto que vayan, se levanten, vayan a trabajar, regresen a su casa, se duerman para el día siguiente hacer lo mismo, excepto los fines de semana, que son los días de ir a consumir. Y fuera de eso, entonces ya no tenemos ningún otro tipo de vida. ¿Y qué vamos a consumir? Pues justamente aquellos productos que, además de todo, ni siquiera están ya producidos por manos mexicanas, pues, ¿no? Es increíble ir a los centros comerciales y darnos cuenta de que ya, por ejemplo, no hay duraznos mexicanos, que ya no hay manzanas mexicanas, que ya no hay naranjas mexicanas en los puestos, sino que todas tienen su sellito de denominación de origen y todo lo traen de Washington, todo lo traen de California. Y entonces la pregunta es: ¿qué chingados pasa con nuestros campesinos? Pues, ¿en dónde están? ¿En dónde están? Y la respuesta está en la miseria, porque nos pusieron a competir con una nación que, a pesar de que se dice neoliberal, está llena de subsidios, y aquí los subsidios cada vez se pierden más, ¿no? Y es algo verdaderamente trágico, nos homogenizan
nos homogenizan, quieren a todos cortarnos con la misma tijera, ¿no? Y cuando uno dice no quiero ser cortado con la misma tijera que tú me pones, sino quiero estar cortado con una tijera sí comunitaria, donde la identidad sí sea también parte de mi entorno, pero en donde esta identidad no me sea heteroimpuesta, sino que sea autoconstruida de manera colectiva. O sea, tomamos esta identidad de manera consciente y por lo tanto de manera autónoma, pero no es una identidad que provenga de nosotros mismos como un yo, porque eso sería imposible, pero que sí hayamos colaborado en la construcción de esta identidad, ¿no? Cuando estamos entonces frente al fango de los mitos, lo que tenemos que hacer es todas estas cosas que nos han dicho que somos, esta identidad que nosotros tenemos, empezar a diseccionarla, a partirla y decir, a ver, ¿qué proviene de la televisión, ¿no? ¿Cuál de estas cosas que yo considero necesito son en realidad falsas necesidades? Son en realidad ideas que me están vendiendo en la televisión y que me dicen, me tengo que identificar con ellas, ¿no? Entonces tirarlas al fango de los mitos y se van a hundir, porque resulta que eso no trae la felicidad. Pues lo que va a quedar arriba de este fango, y no se va a poder hundir porque no es un mito, tiene que ver única y exclusivamente con la labor que uno hace por los demás, por la colaboración, por el entender que tu entorno es lo que le da sentido a la vida. La vida no tiene sentido cuando la entendemos como un yo. La vida no tiene sentido cuando la queremos llenar a partir de objetos externos, de cosas que se compran, porque esas se pierden, nos las roban, nos obligan a ser explotados, nos vuelven personas distintas a lo que nosotros seríamos. Pero cuando la vida adquiere identidad por estar hombro a hombro, codo a codo, paso a paso, trabajando con la gente, conviviendo con la gente, en las calles, hablando, escuchando, luchando, súbitamente la vida empieza a sentirse plena, y hay mucho amor, y ese amor crece entre la gente, pues, ¿no? Me decían hace poco que cómo le hacía para tener tantas actividades, ¿no? Y que si esas actividades me eran redituables. Cuando me preguntan algo así, pues no queda más remedio que decir, mira, ¿qué entiendes tú por redituable? Si por redituable entiendes que me van a dar a mí dinero, la respuesta es no, pero eso a mí no me interesa, porque eso no me hace feliz. Lo que sí me es redituable es que encuentro amor. Entonces es una especie de círculo virtuoso, porque uno sale con la gente, y cuando uno sale con la gente es porque uno tiene aquí adentro muchísima emoción, muchísima pasión, muchísima identificación con ese entorno, y entonces es agradecimiento. Mira, te agradezco, a través de mi trabajo contigo aquí vamos a darnos en la madre todos para cambiar este país. Y entonces la gente te lo retribuye también, ¿no? Y empieza a crecer este círculo de amor, y yo estoy firmemente convencido que es lo único que puede cambiar al mundo, que empecemos efectivamente a darnos cuenta de que somos colaboradores en la construcción de nuestro entorno y por lo tanto también en la construcción de nosotros mismos, y empecemos a trabajar congruentemente a cada momento, en cada uno de nuestros actos, en cada uno de nuestros pensamientos, en cada una de nuestras palabras, para hacer de este mundo un mundo mejor. Y no es nada difícil. O sea, yo estoy plenamente convencido también de que las personas sabemos perfectamente cuáles de nuestras acciones construyen un entorno más vivible y cuáles de nuestras acciones destruyen un entorno más vivible. Lo sabemos. O sea, un niño pequeñito lo sabe también. Y entonces la pregunta es, ¿por qué a veces somos incongruentes? ¿Por qué no tenemos siempre el bienestar común, el bienestar del colectivo, como guía de nuestros pasos? Como guía, ¿no? Como un horizonte. ¿Se alcanzará alguna vez el bienestar común, comunitario, absoluto, universal? Pues yo sé que no tenemos garantía de ello, pero sí sé que si no lo intentamos a cada momento, sí hay garantía de que no se va a lograr.
Y eso es lo que nos hace a nosotros, por consiguiente, responsables. Los que estamos aquí, las personas que estamos aquí, tenemos ya al menos esta pequeña semillita de conciencia en nuestro corazón. ¿Qué tanto va a crecer? Pues va a crecer conforme la reguemos. Y ese riego es el trabajo comunitario. Entre más trabajemos colectivamente, entre más trabajemos comunitariamente, más frondosa va a ser esa planta, y después esa planta se va a transformar en un gran árbol de un tallo fuerte, robusto, ¿no? Y entonces, aquí está Silvana. Hola, Silvana. Silvana es también una de las profesoras que ha cambiado mi vida fuertemente, fuertemente. Así es. Silvana Rabinovich, sí, una gran profesora. Cambió mi vida llevaba un rumbo y la conocí a ella y mi vida dio otro vuelco. Yo le estoy muy agradecido también, invariablemente, ¿no? Y entonces, es así, pues, es así como vamos a, al menos a tener la posibilidad de que este mundo sí puede cambiar. Pero eso nos hace responsables. Yo no me puedo hacer responsable de la decisión que tomen los demás en trabajar colectivamente. Yo puedo solo ir y decirles, oye, mira, ser una especie de, ser el vehículo a través del cual haya un llamado hacia ellos. Pero no me puedo hacer responsable de que quienes piensan egoístamente abran sus oídos. Solo puedo hacerme responsable de intentar ser la voz que los llame. Y después yo ser congruente con ese llamado en mis acciones comunitarias, diarias, cotidianas. De eso yo me puedo responsabilizar. Pero si hago eso, al menos estoy abriendo la posibilidad de que este mundo cambie. Si no lo hago, entonces no hay posibilidad. No hay posibilidad. Uno tiene que buscar siempre intentar ser congruente con lo que uno piensa, sobre todo quienes, les digo, tenemos ya esa semillita, pues, de amor por el otro, ¿no? De eso se trata la vida. Entonces, no me puedo extender mucho porque hay muchas participaciones. Me dijeron 10, 15 minutos que les des un mensaje, y es ese mensaje: echemos nuestro egoísmo al fango de los mitos y van a ver que se va a hundir, y entonces va a quedar lo colectivo, y eso sí nos va a reconstituir y se va a quedar para siempre y vamos a ser más felices. Entonces, muchas gracias por escuchar y muchas gracias por invitarme también. Lo mucho que puede hacer un profesor que realmente se dedica a transformar vidas. Dentro de las muchas cosas que me enseñó de literatura, y de las cuales me acuerdo de pocas, pero me acuerdo más de los mensajes y de las enseñanzas que tuvo para la vida de los estudiantes. Una de ellas fue, y él lo era, es reflejo del amor que te tiene y del camino a través del cual él se realizaba. Cambió mi vida porque por él yo decidí que iba a ser profesor también. Antes de eso no sabía exactamente qué era lo que quería hacer. Suponía que iba a ser licenciado en Derecho y bueno, al final lo fui, pero no abogué porque me quise dedicar más bien a la academia, y eso fue por tenerlo a él de modelo, por darme cuenta de su trabajo. Nos enseñaban cosas. Los alumnos a veces aprendíamos más, a veces aprendíamos menos, pero eso dependía sobre todo del interés que cada uno tuviera en la materia, en la escuela, en los principios que tuviera, digámoslo así. Pero a los 17 años tuve un profesor, su nombre era Carlos Rivas Enciso, o sigue siendo Carlos Rivas Enciso. Hace ya 21 años, increíblemente, ¿no? Tenía yo 17 y tuve por segunda vez en mi vida, un profesor extraordinario. Los demás habían sido buenos, cumplían con Enciso, todavía vive. Y este profesor cambió mi vida exponencialmente y radicalmente, porque cuando lo conocí, tras ver el empeño que ponía en sus clases y la estricción con la que nos trataba, que era producto del respeto que nos tenía como seres humanos, ¿no? Un profesor que te trata con mano dura, cuando es justo,